No solo le rompió el corazón, sino que hizo alarde de los pedazos. Arthur entró en el baile más esperado de la temporada, con una ace cubierta de diamantes en su brazo. Se aseguró de que todos, especialmente ella, supieran exactamente lo que compraron 30,000 libras. Ella estaba junto a la ponchera, preparándose para los susurros, las miradas de lástima, la ruina absoluta de su orgullo. Entonces la música se detuvo. La multitud se abrió, y el duque más despiadado e intocable de Inglaterra pasó de largo junto a la nueva novia, deteniéndose exactamente frente a ella. El dolor, había aprendido Beatrice en los últimos 4 meses, no era un ataque de llanto en una habitación oscura, era un músculo, y el suyo estaba tan tenso en ese momento que temía que pudiera romperle la mandíbula. El salón de baile de la casa Pembroke era un sofocante teatro de culpa, velas de cera de abeja y demasiado terciopelo aplastado. El calor de 400 cuerpos apretujados en nombre de la buena sociedad dejaba un brillo húmedo en las clavículas de debutantes y matronas por igual. Beatrice estaba de pie cerca de un pesado pilar de mármol en la periferia de la sala, exactamente donde pertenecían las hijas solteronas y empobrecidas de condes fallecidos. Sostenía un vaso de limonada, que se había puesto tibio hacía una hora. El cítrico sabía a metal en su lengua. Estaba mirando el intrincado trabajo de yeso del techo, cuando el bastón del mayordomo golpeó las tablas del suelo. Las pesadas puertas de caoba se abrieron hacia adentro. El señor Arthur Pendleton y la señora Clara Pendleton. El anuncio cayó en el salón de baile como una piedra en un estanque poco profundo. La animada danza campestre del cuarteto de cuerda pareció vacilar por una fracción de segundo. El violonchelista arrastró su arco con demasiada fuerza sobre las cuerdas. Luego vino la onda, el giro de cabezas, el abrirse de abanicos de seda para ocultar los susurros viciosos y hambrientos de la alta sociedad. Beatrice no se inmutó, no bajó la barbilla, mantuvo los ojos fijos al frente, aunque un dolor frío y hueco le vació el estómago, dejando un vacío donde solían estar sus pulmones. Arthur estaba en lo alto de la corta escalera. Se veía exactamente como en el otoño, y sin embargo, completamente diferente. La sonrisa fácil y juvenil seguía allí, la que arrugaba las comisuras de sus ojos, y que una vez le había prometido a Beatrice una pequeña casa de campo en Kent y una vida construida sobre una devoción silenciosa. Pero los puños deshilachados de su viejo abrigo de lana peinada habían desaparecido. Esta noche vestía de azul medianoche, de tela extra fina y hecho a medida. Era tan elegante que podría cortar vidrio, con un chaleco bordado en hilo de plata. Había vendido su libertad, y aparentemente el sastre le había añadido una columna vertebral. A su lado estaba la razón del hilo de plata, Clara Pendleton. Era la única hija de un magnate textil del norte. Apenas tenía 19 años, poseía un rostro redondo y dulce, y llevaba un vestido de seda francesa tan obscenamente caro que prácticamente brillaba a la luz de las velas. Pesados pendientes de zafiro colgaban de los lóbulos de sus orejas, a juego con el pesado collar que descansaba sobre sus pálidas clavículas. 30,000 libras. Ese era el precio que las hojas de chismes le habían puesto a su dote. 30,000 libras. Esa era la tasa de cambio exacta por 3 años de la vida de Beatrice. Cientos de besos robados bajo la lluvia y una propuesta susurrada en la biblioteca a medianoche. Cuando el padre de Arthur murió abruptamente en diciembre, no había dejado más que deudas aplastantes y una finca en ruinas. Beatrice sabía lo que eso significaba. Ella misma era hija de una casa en ruinas. No tenía dote para salvarlo. Se había preparado para una despedida trágica y llorosa, un sacrificio mutuo en nombre del deber. En cambio, Arthur simplemente dejó de responder a sus cartas. 4 semanas después, leyó sobre su compromiso en el periódico de la mañana. Ni siquiera tuvo el valor de mirarla a los ojos y romperle el corazón. Dejó que una imprenta lo hiciera por él. Ahora, mientras Arthur descendía las escaleras con su nueva esposa aferrada firmemente a su brazo, Beatrice sintió que la mirada colectiva de la sociedad londinense se desviaba de los recién casados hacia ella. Era un fantasma viviente que acechaba los bordes de su triunfo.
Las viudas la observaban con la intensidad de un halcón, esperando una lágrima, un desmayo, una partida repentina, cualquier cosa de la que pudieran alimentarse con su té. A la mañana siguiente, Beatriz respiró lenta y profundamente. Apretó su abanico de madera tallada, la madera barata clavándose en su palma. El dolor físico la anclaba a la realidad. No huiría, no les daría la satisfacción de verla sangrar. Enderezó los hombros en su vestido de muselina de 3 años, forzando una expresión plácida y ligeramente aburrida en su rostro. Observó a Arthur abrirse paso entre la multitud. Aceptaba felicitaciones con una risa cordial, estrechaba manos, interpretando al héroe victorioso que regresa. Parecía feliz, parecía libre de cargas. La revelación supo a cobre viejo en la boca de Beatriz. Él no estaba sufriendo. La culpa agonizante que ella había imaginado que lo mantenía despierto por la noche era enteramente una ficción de su propio ego herido. Él era solo un hombre que había hecho una transacción financiera y estaba bastante satisfecho con la mercancía. Entonces, al otro lado del abarrotado salón, los ojos de Arthur se encontraron con los de ella. Beatriz dejó de respirar. Esperaba que él apartara la vista. Esperaba el repentino y vergonzoso desvío de su mirada, la retirada del cobarde. En cambio, Arthur se detuvo. Le susurró algo al oído a Clara. La joven novia levantó la vista, su mirada siguiendo la de Arthur a través de la sala, posándose directamente en Beatriz. Arthur se ajustó los puños, hinchó el pecho y comenzó a guiar a su nueva esposa directamente a través de la multitud, dirigiéndose directamente hacia el pilar de mármol. Se estaba acercando. El absoluto y total descaro del hombre. La multitud se abrió para los recién casados como el mar rojo, no por reverencia, sino por pura curiosidad morbosa. A su izquierda, Lady Jersey dejó de hablar a mitad de frase, su abanico flotando cerca de su boca, mientras inclinaba su cuerpo para tener una mejor vista. La mente de Beatriz corría a toda velocidad. ¿Cuál era el protocolo para esto? No había un manual de etiqueta para mantenerse firme mientras el hombre que te abandonó desfilaba con su compra frente a tu cara. Huir era una opción. Las puertas de la terraza estaban a solo 10 pasos. Podía deslizarse hacia el aire fresco de la noche y desaparecer en el laberinto de los jardines. No, huir era admitir la derrota. Huir era decirle a toda la sala que era una cosa rota, descartada y llorosa. Beatriz plantó los pies. Levantó la barbilla una fracción de pulgada, invocó la gélida compostura aristocrática de sus antepasados y esperó. «Beatriz», dijo Arthur al detenerse ante ella, escuchando su nombre en su voz. El familiar barítono que una vez había susurrado contra su cuello envió una violenta sacudida de adrenalina directamente a su corazón. Pero ella mantuvo su rostro completamente inexpresivo. Permitió que su mirada se deslizara lentamente sobre sus solapas, observando la tela cara antes de finalmente encontrar sus ojos. «Señor Pendleton», respondió ella, su voz fría, modulada y completamente desprovista de afecto. Arthur parpadeó. El tratamiento educado y displicente pareció desconcertarlo por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente, mostrando una amplia y condescendiente sonrisa. «Ha pasado una eternidad», continuó Arthur, su tono excesivamente alto, actuando para la multitud que escuchaba a escondidas. «No estaba del todo seguro de que te veríamos esta noche. Tan raramente asistes a las grandes reuniones estos días, porque no puedo pagar un carruaje y tengo que caminar 3 millas bajo la humedad para llegar aquí». Beatriz pensó, «porque no tengo dote, ni perspectivas, y ahora una reputación arruinada gracias a ti». «Encuentro que soy selectiva con mis veladas», dijo Beatriz con suavidad. «Pero el baile de Pembroke siempre es una diversión entretenida. Uno nunca sabe qué tipo de espectáculos podría presenciar». La sonrisa de Arthur se tensó en los bordes. Se movió ligeramente, empujando a Clara hacia adelante. «Permíteme presentarte a mi esposa», dijo Arthur, la palabra esposa aterrizando como un golpe físico contra las costillas de Beatriz. «Clara, esta es Lady Beatriz. Fuimos compañeros de infancia. Compañeros de infancia».
Una cajita ordenada y sanitaria para meter su historia. Se habían conocido hacía 3 años. Habían estado comprometidos en todo menos en los papeles. Pero Clara no necesitaba saber eso. Clara sonrió. Fue una sonrisa vacilante, incierta. De cerca, Beatriz pudo ver el pesado polvo de maquillaje en las mejillas de la joven para ocultar un sonrojo nervioso. Clara no era altiva. Parecía aterrorizada. Era la hija de un comerciante arrojada a los lobos de la alta sociedad, ahogándose en seda cara y dependiendo enteramente de su nuevo esposo para mantenerse a flote. «Es un placer conocerla, Lady Beatriz», dijo Clara. Su voz llevaba los débiles acentos planos del norte que ninguna lección de elocución había logrado borrar por completo. «Arthur ha hablado muy bien de su familia. ¿Lo ha hecho?» Beatriz arqueó una ceja. «Qué exhaustivo de su parte». «Sí», continuó Clara, ansiosa por llenar el tenso silencio. Mencionó la notable colección de perros de caza de su padre. «Es una lástima que la finca tuviera que ser vendida». La crueldad del comentario fue completamente involuntaria. Beatriz se dio cuenta de que Clara solo estaba nerviosa, aferrándose al primer dato que recordaba. Pero el rostro de Arthur se enrojeció. Él sabía exactamente cuánto la pérdida de la casa familiar había destruido a Beatriz. «Clara, querida, quizás no deberíamos detenernos en asuntos tan pesados», murmuró Arthur, intentando desviar la conversación, pero no podía dejarlo así. El cobarde en él necesitaba la absolución. Necesitaba que Beatriz sonriera, que le ofreciera una bendición para poder dormir tranquilo, sabiendo que no era un villano. «Te ves bien, Beatriz», dijo Arthur, bajando ligeramente la voz, lanzándola en ese registro íntimo que solía reservar para ella. Sus ojos recorrieron su vestido viejo, notando la falta de joyas, el dobladillo gastado. La lástima nadaba en su mirada, espesa y sofocante. «¿Te las estás arreglando?» Beatriz lo miró fijamente. Él quería que ella dijera que sí. Quería que fuera valiente y trágica para poder sentirse benévolo por preguntar. La pura arrogancia de ello hizo que la sangre le rugiera en los oídos. «Estoy prosperando, señor Pendleton», dijo Beatriz, su voz lo suficientemente afilada como para sacar sangre. «Encuentro que deshacerse del peso innecesario hace maravillas para la constitución de una». La mandíbula de Arthur se cerró de golpe. Clara miró entre ellos, completamente confundida por la repentina caída de la temperatura. «Bueno», dijo Arthur con rigidez, su encanto completamente evaporado. «Debemos hacer nuestras rondas. El duque de Westfall está presente esta noche, y tengo entendido que está buscando nuevas inversiones en las rutas de envío». Arthur hinchó el pecho, el hombre rico jugando al aristócrata. «Fue un placer verte, Beatriz. Intenta disfrutar de la velada». Le dio un asentimiento superficial, prácticamente un despido, y se dio la vuelta para alejarse, habiendo navegado con seguridad el encuentro y demostrado su superioridad. Él tenía el dinero, tenía la novia y tenía el futuro. Beatriz era simplemente una triste reliquia de pie junto a un pilar de mármol. La orquesta de repente comenzó a afinar sus instrumentos para un vals. Las arrebatadoras notas románticas resonaron en la cavernosa sala. Beatriz observó a Arthur tomar la mano de Clara, preparándose para llevarla a la pista, dejando a Beatriz exactamente donde estaba, sola, humillada, el objeto de 100 voces susurrantes. Su pecho se apretó tan dolorosamente que pensó que podría fracturarse una costilla. Necesitaba irse. Había sobrevivido al encuentro, pero si tenía que quedarse allí y verlos bailar, se rompería. Dio un paso atrás hacia las sombras, pero entonces la atmósfera en el salón de baile cambió fundamentalmente. No fue un cambio sutil, fue una caída física de la presión barométrica. La cacofonía de voces más cercanas a la entrada simplemente se desvaneció. El silencio se extendió hacia afuera en una ola rápida y expansiva. Arthur se detuvo a medio camino de la pista de baile y giró la cabeza. Beatriz, congelada en su retirada, miró más allá de él hacia las puertas dobles. Christian, el duque de Westfall, había entrado en la sala. Si la llegada de Arthur había sido una piedra en un estanque,
La llegada del duque fue una bala de cañón a través de un techo de cristal. Él no asistía a bailes menores. Apenas asistía a los importantes. Era un hombre que existía completamente por encima de la refriega de la sociedad londinense, aislado por una fortuna tan vasta que bordeaba la riqueza soberana, y una reputación tan oscura que mantenía a las madres casamenteras a una distancia aterrorizada. Tenía 32 años, era alto, de complexión fuerte, y se movía con la gracia silenciosa y depredadora de un hombre que encontraba a todos en su camino completamente intrascendentes. Vestía de negro riguroso, desprovisto de los intrincados bordados o las sedas de colores que favorecían los otros hombres. La austeridad solo enfatizaba las líneas afiladas e inflexibles de su rostro, y la fría y plana pizarra de sus ojos grises. No se detuvo en lo alto de las escaleras para ser anunciado. Simplemente las bajó. La multitud se abrió. No solo se hicieron a un lado, se encogieron, dándole un amplio y respetuoso espacio. Arthur, sintiendo una oportunidad para validar su nuevo estatus social, se ajustó rápidamente su chaleco de hilo de plata. Acercó un poco más a Clara y dio un paso adelante, posicionándose directamente en el camino del duque hacia el centro de la sala. Un rico hijo de comerciante con una nueva novia heredera. Claramente creía que ahora era un hombre de importancia, alguien a quien un duque podría reconocer. Beatrice observó la tontería desarrollarse con una especie de horror desapegado. Arthur hinchó el pecho, mostrando una sonrisa confiada de hombre de mundo, preparándose para interceptar al duque de Westphal. Christian caminó directamente hacia ellos. Arthur abrió la boca. Su excelencia, un placer. Christian ni siquiera parpadeó. No rompió su paso. Rodeó a Arthur sin problemas, como si el hombre no fuera más que un helecho en maceta mal colocado, ignorando por completo su mano extendida y su saludo a medio decir. La boca de Arthur se cerró de golpe. Un profundo y feo carmesí inundó su cuello mientras tropezaba ligeramente, quedándose con la mano en el aire mientras Clara miraba mortificada. Algunas personas cercanas incluso se rieron entre dientes, pero Christian no caminaba hacia el centro de la sala. Caminaba hacia el pilar de mármol. Caminaba hacia Beatrice. Beatrice sintió que las tablas del suelo se movían bajo sus pies. Su pulso, que había sido un latido lento y pesado, de repente se disparó a un ritmo frenético de colibrí. Nunca había hablado con el duque de Westphal. Lo había visto desde lejos, en teatros abarrotados, o sentado en lo alto de las galerías de la nobleza. Existían en estratosferas completamente diferentes. Sin embargo, se detuvo exactamente a 60 centímetros frente a ella. De cerca era aún más intimidante. Olía a aire frío de la noche, a lino fresco y a algo oscuro y amaderado como cedro y humo. Sus ojos del color de un océano invernal se clavaron en los de ella. No había piedad en ellos, no había burla, solo había una intensidad aguda, inteligente, casi aterradora. Todo el salón de baile contenía la respiración. El silencio era tan profundo que Beatrice podía oír el suave siseo y crepitar de las velas de cera de abeja sobre sus cabezas. Christian ofreció una reverencia lenta y deliberada, no un asentimiento superficial de reconocimiento, sino una reverencia profunda y formal reservada para iguales. «Lady Beatrice», dijo. Su voz era un murmullo bajo y resonante que parecía vibrar en las tablas del suelo. Beatrice tragó la repentina sequedad en su garganta. Se hundió en una reverencia impecable, su muselina gastada arrastrándose por el suelo. Su excelencia se enderezó, mirándola. No miró la tela barata de su vestido. No miró el espacio vacío en su cuello donde deberían estar las joyas. Miró solo su rostro. «Los músicos están perdiendo el tiempo», dijo Christian, su tono conversacional, pero lo suficientemente alto como para ser escuchado en el silencio sepulcral de la sala. «Y a menos que mi memoria me falle, me prometiste este vals». El cerebro de Beatrix dejó de funcionar. Lo miró fijamente. No le había prometido un vals. No había hablado con él en toda su vida. Miró por encima de su ancho hombro. A solo unos metros de distancia, Arthur los miraba, con el rostro pálido, la mandíbula prácticamente desencajada.
La piedad condescendiente que había mostrado solo momentos antes había desaparecido por completo, reemplazada por una mirada de profundo y asombroso shock. El hombre que acababa de descartarla como inútil, ahora se veía obligado a ver al hombre más poderoso de Inglaterra, tratarla como a la realeza. Beatrice volvió a mirar al duque. Un tic leve, casi imperceptible, ocurrió en la comisura de la boca de Christian. No era una sonrisa, pero era un reconocimiento. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Se dio cuenta con una repentina y vertiginosa claridad de que había visto a Arthur. Había visto la interacción, y por razones que solo él conocía, había decidido intervenir. Beatrice no dudó. No cuestionó el milagro. Extendió la mano y colocó su mano desnuda en la enguantada de él. Su memoria es impecable. Su excelencia, dijo Beatrice, su voz firme y de repente resonando con una confianza que no había sentido en meses. He estado esperando. Los dedos de Christian se cerraron alrededor de los de ella. Su agarre era firme, cálido, y la ancló a la tierra. Sin una sola mirada hacia Arthur o la multitud atónita, el duque de Westphal condujo a la arruinada y sin un centavo hija de un conde muerto directamente al centro del salón de baile. Mientras tomaban sus posiciones, la orquesta, recuperándose de su shock, tocó el primer acorde arrebatador del vals. Christian la atrajo a sus brazos, arrastrándola al baile, dejando a Arthur Pendleton y su novia de 30,000 libras de pie, olvidados en las sombras. Un vals era algo inherentemente peligroso. Requería un nivel de proximidad física que la sociedad pasaba las otras 23 horas del día protestando violentamente. Beatrice había bailado un vals antes. Lo había bailado con Arthur. Con él había sido algo sin aliento, frenético, lleno de pasos en falso y promesas susurradas que se evaporaban en el momento en que la música terminaba. Bailar con Christian, el duque de Westphal, era completamente diferente. Era como ser atrapado en la atracción gravitacional de un planeta. No la sostenía lo suficientemente cerca como para causar un escándalo, pero la distancia entre ellos se sentía cargada, pesada, con una tensión eléctrica que erizaba los finos vellos del brazo de Beatrice. Su mano derecha descansaba en su cintura. No era un toque suave e inquisitivo. Era un ancla firme e intransigente. La guió a través de las pulidas tablas del suelo con una eficiencia despiadada, obligando a las otras parejas a ajustar sus trayectorias o arriesgarse a ser arrolladas. «Está mirando fijamente, Lady Beatrice», dijo Christian. Su voz era baja, audible solo bajo las notas arrebatadoras de los violines. «Estoy intentando deducir si estoy soñando», respondió Beatrice, manteniendo su mirada fija en la severa línea de su mandíbula. «O si me ha confundido con otra persona. Rara vez cometo errores». La giró suavemente, ejecutando un pivote agudo que hizo que la falda de su viejo vestido de muselina se abriera hacia afuera. «Y usted es Beatrice Linfield, hija del difunto conde de Corrington. Actualmente reside en una casa notablemente fría en el lado equivocado de Mayfair, y hasta hace aproximadamente 4 minutos estaba siendo completamente condescendida por un hombre que llevaba una cantidad francamente ofensiva de hilo de plata». A Beatrice se le cortó la respiración. El shock de su franqueza la golpeó como un chorro de agua helada. «Está bien informado». «Soy observador», corrigió Christian. «Hay una diferencia». ¿Y su observación lo llevó a qué? ¿A compadecerse de la solterona arruinada? Las palabras sabían a ceniza. Había rechazado la piedad de Arthur. No la aceptaría de un duque, sin importar cuán espectacular fuera el rescate. Los ojos de Christian se posaron en los de ella. Las profundidades grises estaban completamente desprovistas de calidez. La piedad es inútil. No resuelve nada e insulta al receptor. No me dedico a ella. Entonces, ¿por qué lo hizo? 2 razones. Los guió expertamente alrededor de un torpe vizconde y su aterrorizada pareja debutante. Primero, Pendleton estaba en mi camino directo. No me gusta alterar mi rumbo por hombres que compran sus modales del mismo catálogo en el que compran sus caballos de carruaje. Una risa corta y aguda se le escapó a Beatrice antes de que pudiera detenerla. La pura y sin adornos arrogancia de la declaración era tan ridícula que volvía a ser brillante. Y la segunda razón, las casamenteras.
dijo Christian secamente. Lady Jersey ha estado intentando acorralarme desde que entré en el vestíbulo. Tiene 3 sobrinas que necesitan un título. Al señalarla a usted, he descarrilado por completo su estrategia. Los chismosos pasarán la próxima hora tratando de descifrar por qué la elegí a usted, lo que me da exactamente el tiempo suficiente para beber una copa de Oporto en la sala de cartas e irme sin ser emboscado. Fue una transacción. La revelación debería haber dolido, pero extrañamente hizo exactamente lo contrario. Calmó los latidos frenéticos del corazón de Beatrix. Esto no era un cuento de hadas. No era una infatuación romántica repentina e inexplicable. Era geometría. 2 líneas de conveniencia mutua que se cruzaban. Él necesitaba un escudo humano. Ella había necesitado un bote salvavidas. Ya veo, dijo Beatriz, su postura relajándose una fracción en su agarre. Soy una distracción táctica. Las mejores suelen serlo. Christian la miró. Realmente la miró, su mirada recorriendo su expresión tranquila. No está insultada. ¿Debería estarlo?, replicó Beatriz. Me proporcionó una salida de una situación intolerable. Humilló a un hombre que lo necesitaba desesperadamente, y lo hizo sin tratarme como a un pájaro herido. Considero que es un intercambio justo por ser su barricada temporal contra Lady Jersey. Un compás de silencio pasó entre ellos. La orquesta creció, alcanzando el crescendo de la pieza. Tiene un pragmatismo notable, Lady Beatriz, murmuró Christian. La pobreza engendra pragmatismo, Su Excelencia. Es un mecanismo de supervivencia. Quizás, ejecutó el giro final mientras la música comenzaba a ralentizarse. Pero sospecho que tenía una columna de acero mucho antes de que su padre perdiera su fortuna. La música se detuvo. La repentina ausencia de sonido fue discordante. Beatriz dio un paso atrás, la pérdida inmediata de su sólida calidez, dejando un breve e involuntario escalofrío en sus huesos. Se hundió en una reverencia más profunda y mucho más genuina que la que le había ofrecido en el pilar. «Gracias, Su Excelencia», dijo suavemente. Christian ofreció su reverencia formal. «El placer fue enteramente mío, Lady Beatriz». No se ofreció a acompañarla de regreso al borde de la sala. No se demoró para ofrecer falsas trivialidades. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud hacia la sala de cartas, dejando a Beatriz de pie en el centro de la pista. Se giró y miró hacia el borde de la sala. Arthur y Clarara se habían ido. El pilar de mármol estaba vacío. Beatriz levantó la barbilla, ignoró las miradas abrasadoras de 300 aristócratas y caminó hacia las puertas de la terraza. Había sobrevivido a la noche. Mañana pagaría el precio en chismes, pero esta noche había ganado. La mañana siguiente olía a polvo frío y rancio y a tostadas quemadas. Beatriz estaba sentada en la pequeña mesa de caoba rayada en el salón de desayuno de su casa, alquilada en Cheapside. La luz de la mañana que se filtraba por las ventanas sucias era gris e implacable, sin ofrecer ilusiones románticas sobre el estado de su vida. Llevaba un vestido de mañana de lana descolorida que había sido remendado 2 veces en los codos. Al otro lado de la mesa estaba sentada su madre, la condesa viuda de Corrington. Lady Margaret era una mujer que había nacido para la seda y actualmente se estaba muriendo de lana peinada. Estaba aplicando una fina capa de mantequilla a un trozo de pan muy carbonizado con la precisión de un cirujano. La doncella de Lady Dalrymple habló con el chico del panadero, dijo Lady Margaret, sin levantar la vista de su tostada, quien posteriormente habló con la señora Higgins en la botica. A las 8 de esta mañana, toda la calle sabía que bailaste con el duque de Westphal. Beatriz tomó un sorbo de su té aguado. La red de chismes en Londres es mucho más eficiente que el correo real. Realmente deberían considerar privatizarla. Lady Margaret finalmente levantó la vista. Sus ojos, del mismo avellana afilado que los de Beatrices, estaban entrecerrados en un cálculo severo. No seas frívola, Beatriz. Esto no es un asunto de risa. Hiciste un espectáculo de ti misma. Estaba de pie junto a un pilar, madre. El duque se me acercó y tú aceptaste. ¿Se suponía que debía rechazar a un duque en medio de un salón de baile abarrotado? Beatriz dejó su taza de té con un tintineo agudo. Además,
Sirvió un propósito. Arthur Pendleton parecía que iba a tragarse su propia lengua. La expresión de Lady Margaret se suavizó solo por una fracción de segundo antes de que el rígido pragmatismo volviera a su lugar. Ella sabía lo de Arthur. Sabía de las cartas secretas, de los momentos robados en el jardín. También había sido ella quien silenciosamente le entregó a Beatrice el periódico de la mañana, el día en que se anunció el compromiso de Arthur con Clara. «El rencor es un lujo notablemente caro, Beatrice», dijo su madre en voz baja. «No podemos permitírnoslo. El duque te usó para dejar algo en claro, o para causar un revuelo. Los hombres de su riqueza no ven a personas como nosotras como seres humanos. Somos accesorios en sus diversiones. Para mañana habrá olvidado tu nombre, y tú te quedarás lidiando con las consecuencias, los susurros, el repentino interés renovado en nuestra desgracia». Beatrice se miró las manos. Los nudillos estaban blancos. Su madre tenía razón. La cínica realidad de su interacción con Christian había estado clara desde el principio. Una distracción táctica, una alineación momentánea de intereses. «Lo sé», dijo Beatrice. Su voz era plana, desprovista de la adrenalina que la había sostenido la noche anterior. «No me hago ilusiones, madre». Fueron 10 minutos de baile. No significa nada. El pesado llamador de latón de su puerta principal golpeó 1, 2, 3 veces. El sonido resonó por la pequeña casa como disparos de cañón. Nadie llamaba a esa hora, ciertamente no a esta dirección. Las únicas personas que llamaban con ese tipo de autoridad eran los cobradores de deudas. Beatrice sintió una fría punzada de pavor en el estómago. Intercambió una mirada tensa con su madre. Pasos apresurados bajaron por el estrecho pasillo. Un momento después, su única doncella, una chica de aspecto aterrorizado llamada Mary, apareció en la puerta del salón de desayuno. Sostenía una bandeja de plata como si fuera un explosivo vivo. Sobre la plata deslustrada descansaba una tarjeta de visita, crujiente, de pesado papel vitela color crema, sin doblar. «Está en el salón, mi señora», susurró Mary, con los ojos tan abiertos como platos. El carruaje de afuera tiene un escudo en la puerta. Enormes caballos negros. Parecían demonios. Lady Margaret se levantó lentamente. Cogió la tarjeta. El silencio en la habitación se estiró hasta que pareció lo suficientemente frágil como para romperse. «¿Madre?», preguntó Beatrice. Lady Margaret miró a su hija. «Es el duque de Westphal». Beatrice dejó de respirar. Rara vez comete errores. Las palabras del baile resonaron en su cabeza. «Dile», dijo Lady Margaret a la doncella, su voz impresionantemente firme para una mujer cuyas manos temblaban, «que estaremos con él en un momento». 10 minutos después, habiéndose alisado frenéticamente el cabello y pellizcado las mejillas para simular un rubor saludable, Beatrice entró en el salón estrecho y de techo bajo. Christian estaba de pie junto a la ventana. En el gran y cavernoso salón de baile de la casa Pembroke había parecido imponente. En esta habitación pequeña y destartalada con su alfombra raída y papel tapiz descolorido, parecía completamente fuera de escala. Era demasiado grande, demasiado afilado, demasiado vívidamente real para un espacio diseñado para recuerdos que se desvanecen. Llevaba un abrigo de montar gris oscuro y pantalones de montar impecables. Se giró cuando Beatrice entró, sus ojos grises y planos recorriendo su vestido de mañana, remendado sin un ápice de juicio. «Lady Beatrice», dijo, ofreciendo una reverencia corta y económica. «Su excelencia». Beatrice mantuvo la distancia, de pie cerca de la puerta. Su madre se había quedado arriba, insistiendo en que Beatrice determinara la naturaleza de la crisis antes de que ella interviniera. «Este es un honor sorprendente. No solemos recibir visitas a esta hora». «No me rijo por los horarios sociales estándar», respondió Christian. No comentó sobre la habitación. No ofreció una mentira educada sobre el encanto de su hogar. La miró directamente a ella. «Tengo una proposición para usted». Beatrice se cruzó de brazos defensivamente sobre el pecho. «Si esto es con respecto a la distracción táctica de anoche, le aseguro que no se requiere ningún pago. La humillación de Arthur Pendleton fue compensación suficiente». Una leve sombra de diversión cruzó el rostro de Christian. «Soy consciente».
Sin embargo, anoche me demostró algo. Demostró que es capaz de mantener una compostura total bajo una presión pública extrema. Demostró que no requiere halagos. Y demostró que posee un sentido del pragmatismo bastante despiadado. Beatriz frunció el ceño. ¿Está catalogando mis defectos, Su Excelencia? Estoy enumerando sus cualificaciones. Christian dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. El olor a aire frío y cedro llenó la pequeña habitación. Necesito una esposa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire polvoriento del salón. Beatriz lo miró fijamente. Esperó el chiste. Esperó la sonrisa cruel, la indicación de que se trataba de una broma elaborada y viciosa orquestada por un aristócrata aburrido. Pero el rostro de Christian permaneció completamente estoico. Parecía un hombre discutiendo la compra de una flota de barcos. «Le ruego me disculpe», dijo Beatriz, su voz bajando a casi un susurro. «Necesito una esposa», repitió Christian claramente. «Y creo que usted es la candidata más lógica». Beatriz soltó un suspiro, que era mitad risa, mitad incredulidad. Le dio la espalda, caminando unos pasos hacia la chimenea fría. «Lógica, ya veo. Irrumpe en mi casa a las 10 de la mañana, saltándose todas las leyes conocidas del cortejo, la cordura y la convención social para proponerme matrimonio porque soy lógica. El cortejo es una pérdida de tiempo», afirmó Christian, sin inmutarse por su reacción. «Es un teatro de falsas promesas donde dos personas fingen ser impecables hasta que la tinta está seca en el registro. No tengo interés en recitar poesía, Lady Beatriz. Ni tengo la paciencia para mimar a una debutante que llorará cada vez que tenga que viajar a mis fincas en el norte». Beatriz se volvió hacia él. La pura audacia del hombre era asombrosa. «¿Y cree que yo no lloraré? Ayer estuvo en un salón de baile, públicamente descartada, con la mitad de Londres observándola, y no derramó ni una sola lágrima», dijo Christian, su tono completamente práctico. Se enfrentó a un hombre que la traicionó y lo insultó en su cara. «Usted no es frágil». «Estoy en bancarrota, Su Excelencia». Beatriz le arrojó la verdad como un arma. Que viera la fealdad de su realidad. «Mi padre dejó 50,000 libras en deudas. Actualmente estamos alquilando esta casa mes a mes, y el orgullo de mi madre es lo único que nos mantiene fuera del asilo de pobres. No tengo dote, no tengo conexiones políticas. Soy una paria social. Tengo más dinero que la corona», replicó Christian suavemente. 50,000 libras es un error de redondeo en mis libros de contabilidad. No necesito su dinero. No necesito sus conexiones políticas. Necesito su temperamento. Caminó hacia el pequeño sofá y lo señaló, una orden silenciosa para que se sentara. Beatriz se erizó, pero la pura gravedad de la situación obligó a sus piernas a obedecer. Se sentó rígidamente en el borde del cojín. Christian permaneció de pie, cerniéndose sobre ella. «Mi título», comenzó Christian, su voz bajando a un registro de fríos negocios. «Viene con una cantidad absurda de expectativas. La nobleza espera que procree, esperan que sea anfitrión, esperan que participe en el interminable carrusel soporífero de la temporada de Londres. Lo he evitado durante una década, pero la presión se está convirtiendo en una molestia logística». «¿Una molestia logística?», repitió Beatriz secamente. «Habla del matrimonio como si fuera un problema con las tuberías de su finca en el campo. Es un problema de gestión», corrigió él. «Si me caso con una debutante tradicional, se esperará que interprete al esposo devoto. Se esperará que asista a veladas musicales y finja que me importa el color de las cortinas del salón. Si me caso con usted, tendremos un entendimiento». «¿Y cuál es exactamente ese entendimiento?». Christian la miró, sus ojos grises clavándola en el sitio. «Una asociación de conveniencia. Recibirá el título de Duquesa de Westphal. Tendrá acceso ilimitado a mis cuentas. Las deudas de su padre serán pagadas en su totalidad esta misma tarde, y a su madre se le proporcionará una generosa anualidad y una cómoda finca en Sussex». El corazón de Beatriz golpeó contra sus costillas. Las deudas pagadas en su totalidad, su madre a salvo, el peso aplastante de la ansiedad que había llevado durante meses, de repente se fracturó. Intentó mantener su rostro inexpresivo, pero sabía que sus ojos traicionaban su desesperación. A cambio,
continuó Christian, su tono inquebrantable. Usted gestionará mis casas, dirigirá los compromisos sociales que no puedo evitar, y actuará como un amortiguador entre yo y el resto de la buena sociedad. No hará preguntas sobre mis asuntos privados, y lo más importante, hizo una pausa, su mandíbula tensándose solo una fracción. No esperará afecto. No habrá romance, Beatriz. Soy incapaz de ello. Esto es una transacción. Beatriz miró al hombre frío, hermoso y absolutamente despiadado que estaba en su salón. Arthur le había prometido amor. Le había susurrado poesía en la oscuridad. Le había prometido su corazón. Y luego la vendió por una dote sin pensarlo 2 veces. El amor, había aprendido Beatriz, era la moneda más peligrosa del mundo. Era volátil. Mentía. Christian ofrecía algo completamente diferente. Ofrecía honestidad. Honestidad brutal, sin adornos, contractual. Quiere una gerente para su vida, resumió Beatriz, su voz estabilizándose. Una guardiana bien vestida para mantener el mundo a raya. Precisamente. Y el asunto de un heredero. Forzó las palabras, negándose a inmutarse. Si esto era una negociación, pondrían todas las cartas sobre la mesa. La expresión de Christian permaneció impasible, aunque un músculo se movió cerca de su sien. El matrimonio será consumado. Debe serlo para ser legalmente vinculante e incuestionable. Más allá de eso, la frecuencia de nuestras interacciones será enteramente a su discreción. No me impondré a usted. Un pesado silencio descendió sobre el salón. Fuera de la ventana, un carro de carbón traqueteaba ruidosamente por la calle empedrada, un crudo recordatorio del mundo que Beatriz habitaba actualmente. Pensó en la sonrisa condescendiente de Arthur. Pensó en las 30,000 libras de Clara. Pensó en los susurros, la lástima, los largos y helados inviernos en esta terrible casita. Luego miró a Christian. No era un salvador, era un hombre de negocios cerrando un trato. Pero le estaba ofreciendo lo único que Arthur le había robado: poder. Como duquesa de Westphal, nunca más sería tratada con condescendencia. Sería intocable. Si acepto, dijo Beatriz lentamente, probando el peso de las palabras, no seré un fantasma silencioso en su casa. Dirigiré sus hogares exactamente como me parezca. Si voy a ser su escudo, forjaré el metal yo misma. No esperaría menos, dijo Christian. Y mi madre se va a Sussex inmediatamente. No permitiré que sea sometida al escándalo de una boda apresurada. Las escrituras de la propiedad de Sussex serán transferidas a su nombre antes del anochecer. Beatriz se puso de pie. Se alisó las faldas de su vestido remendado. Tenía 22 años, no era amada en absoluto, y estaba a punto de venderse a un hombre que no sentía nada. Y sin embargo, por primera vez en 4 meses, se sintió completamente invencible. «Redacte los contratos, Su Excelencia», dijo Beatriz, extendiendo su mano desnuda. «Tiene usted una duquesa». Christian miró su mano extendida. Se acercó, sus dedos cálidos y fuertes envolviendo los de ella. El agarre fue exactamente como había sido en el salón de baile, firme, anclador y completamente desprovisto de suavidad. «Enviaré a mi abogado a las 3 en punto», dijo Christian. No sonrió. No se demoró. Soltó su mano, ofreció una última reverencia económica y salió del salón. Beatriz se quedó sola en la habitación silenciosa. Se miró la mano, todavía hormigueando por la presión de su agarre. Acababa de cambiar un tipo de ruina por otro, pero esta vez ella tenía las riendas. Se casaron 3 días después en una capilla cavernosa y vacía en las afueras de la ciudad. No había flores. No había coro. Los únicos testigos fueron el abogado de Christian, un hombre con el comportamiento de una tortuga asustada, y el desconcertado vicario que tartamudeó los votos en tiempo récord. Beatriz llevaba un severo vestido de viaje de lana gris oscuro. Christian vestía de negro riguroso. Cuando deslizó la pesada alianza de oro en su dedo, su mano estaba tan firme como la de un cirujano. No la besó, simplemente asintió al vicario, firmó el registro con un agudo rasguño de su pluma y la condujo al carruaje que esperaba. Al anochecer, Lady Margaret estaba a salvo, en camino a una extensa finca en Sussex, su futuro completamente asegurado por un trazo de la pluma de Christian.
y Beatrice estaba de pie en el gran vestíbulo de la casa Westfall, una fortaleza de piedra caliza en el corazón de Mayfair, mirando un techo abovedado que parecía pertenecer a una catedral. «El personal consta de 42 individuos», dijo Christian, entregando sus guantes a un mayordomo impecablemente vestido que parecía aterrorizado incluso de respirar en presencia del duque. «Tiene autoridad absoluta para despedir, contratar o reestructurar como le parezca. El ala oeste es enteramente suya. Mis aposentos están en el este. Cenaremos juntos a las 8, siempre que no me retengan en el Parlamento». No esperó a que ella estuviera de acuerdo. Simplemente se dio la vuelta y subió la gran escalera, dejándola en el silencio de su nuevo imperio. Durante las 2 primeras semanas, Beatrice trató el matrimonio exactamente como se lo habían propuesto, una adquisición hostil de una corporación en quiebra. Auditó los libros de contabilidad de la casa y descubrió que el mayordomo había estado malversando fondos durante media década. Lo despidió antes del desayuno un martes. Reorganizó el calendario social, declinando sistemáticamente el 80% de las invitaciones que abarrotaban el escritorio de caoba de Christian, eliminando sin piedad a los parásitos sociales que solo buscaban usar su riqueza. No veía a su esposo a menudo. Él se iba antes del amanecer y regresaba tarde, una sombra silenciosa que rondaba el lado opuesto de la casa, pero notó su trabajo. La mañana después de que despidió al mayordomo, encontró un único libro de contabilidad sin marcar en su escritorio que contenía las cuentas privadas de sus minas de carbón del norte. Fue una delegación silenciosa de poder. Una prueba lo cuadró para la medianoche. Su primera aparición pública fue en la noche de apertura de la ópera. Beatrice se sentó frente a su tocador mientras su nueva doncella francesa le abrochaba los diamantes de Westfall alrededor del cuello. Eran piedras pesadas y frías que pesaban sobre sus clavículas como una hermosa cadena de mando. Llevaba un vestido de seda azul medianoche profundo, sin pasteles, sin blanco inocente. Se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. La chica desesperada y remendada que había estado junto al pilar de mármol en la casa Pembroke estaba muerta. La duquesa de Westfall había tomado su lugar. Christian llamó una vez, en el marco de la puerta, antes de entrar. Se detuvo, su mirada recorriéndola. Llevaba su habitual negro, severo e inflexible, pero por una fracción de segundo, la pizarra plana de sus ojos cambió, oscureciéndose mientras asimilaba la pura autoridad gélida que ella proyectaba. ¿Adecuada?, preguntó Beatrice, girando ligeramente la cabeza para que los diamantes captaran la luz de las velas. «Aterradora», respondió Christian. Sonó enteramente como un cumplido. Le ofreció su brazo. «¿Vamos a recordarles quién es el dueño del tablero?» La ópera era un tumulto de ruido y color, un recinto sofocante de la élite de la alta sociedad. Cuando Christian y Beatrice entraron en su palco privado, el efecto fue instantáneo. El zumbido colectivo de 1000 conversaciones vaciló, disminuyó y luego resurgió con una intensidad viciosa y hambrienta. Los prismáticos de ópera se dirigieron en su dirección. Beatrice caminó hacia el frente del palco. No se encogió en las sombras. Colocó sus manos enguantadas en la barandilla de terciopelo, levantó la barbilla y miró a la multitud resplandeciente con una expresión de absoluto y fulminante aburrimiento. Christian se paró justo detrás de su hombro derecho, un enorme y silencioso ejecutor. No miró a la multitud. Observó a la multitud mirarla a ella. Abajo en el patio de butacas, Beatrice vio a Arthur. Estaba de pie cerca del pasillo central, con Clara revoloteando nerviosamente a su codo. Arthur levantó la vista, sus ojos clavándose en el palco de Westfall. Parecía agotado. El chaleco de hilo de plata había desaparecido, reemplazado por un atuendo de noche estándar que de alguna manera parecía menos impresionante que hacía un mes. Los rumores ya habían informado que el dinero textil del norte de Clara estaba firmemente bloqueado en fideicomisos a los que Arthur no podía acceder fácilmente, y su ascenso social se había estancado en el momento en que Christian lo había despreciado en el baile. Arthur la miró fijamente. Esperaba que ella apartara la vista.
Esperaba que la chica que había roto mostrara algún signo de regodeo, de vindicación, de ira. Beatriz no le dio nada. Dejó que su mirada se posara sobre él como si fuera una mancha en la cortina de terciopelo, completamente intrascendente. No frunció el ceño. No sonrió. Simplemente miró a través de él y luego, lenta y deliberadamente, dirigió su atención al escenario. A su lado, Christian se inclinó, su voz un murmullo bajo contra su oído. Su mandíbula está actualmente desencajada. Creo que realmente le has roto el espíritu, Beatriz. Fue la primera vez que usó su nombre de pila sin un título adjunto. Beatriz no se dio la vuelta. Mantuvo los ojos en las cortinas de terciopelo. Un espíritu construido sobre papel barato se desmorona fácilmente, Christian. Un sonido bajo y oscuro escapó de su garganta. Una risa entre dientes. El sonido era tan raro, tan sorprendentemente íntimo en el vasto espacio público, que envió un escalofrío directo por la columna vertebral de Beatriz. Ciertamente lo hace, murmuró, retrocediendo hacia las sombras. El contrato estipulaba la consumación. Era una necesidad legal, el sello final e inquebrantable en el matrimonio de un duque. Lo habían evitado durante un mes, usando la excusa de alas separadas y horarios conflictivos. Pero evitar un libro de contabilidad no borraba la deuda. Sucedió un jueves lluvioso. La casa estaba en silencio. El personal se había retirado por la noche. Beatriz estaba sentada en su dormitorio, leyendo un tratado sobre rotación de cultivos a la luz de una sola lámpara. Llevaba un simple camisón de lino blanco, su cabello suelto y cayendo en una cortina oscura sobre sus hombros. La puerta que comunicaba sus suites, que había permanecido cerrada desde que llegó, hizo clic. Beatriz se congeló. Cerró el libro. Christian entró en la habitación. Se había quitado sus severos abrigos y corbatas, vistiendo solo una camisa blanca suelta, desabrochada en el cuello, y pantalones oscuros. Sin la sastrería estructurada, parecía más grande, muy musculoso y completamente humano. No se acercó a la cama de inmediato. Se detuvo cerca de la chimenea, apoyando un brazo en la repisa, mirando las cenizas muertas. «Puedo irme», dijo Christian en voz baja. «Si necesitas más tiempo, volveré a mis aposentos». Beatriz lo miró. Esperaba pavor. Esperaba el desapego frío y pragmático que usaba para despedir a los mayordomos corruptos. Pero al mirar a Christian, el hombre que había pagado las deudas de su padre sin una palabra de queja, el hombre que se paraba detrás de ella como un muro de hierro, mientras la alta sociedad la miraba, solo sintió una extraña y cálida torsión en su pecho. «No», dijo Beatriz. Su voz era sorprendentemente firme. «No necesito más tiempo». Christian se giró, caminó hacia la cama, sus movimientos lentos, deliberados, despojándose de la gracia agresiva y depredadora que llevaba en público. Se sentó en el borde del colchón. La cama se hundió bajo su considerable peso. No la tocó de inmediato. Le miró el rostro, leyendo la tensión en su mandíbula, el ligero temblor en sus manos donde agarraban las sábanas de lino. «No soy Arthur Pendleton», dijo Christian, su voz un susurro bajo y áspero. «No susurro, y no hago promesas que no puedo cumplir. Pero te doy mi palabra, Beatriz. Nunca te causaré dolor intencionalmente». Fue lo más romántico que alguien le había dicho jamás, porque era la verdad. Beatriz extendió la mano. Sus dedos temblaron ligeramente al tocar la cálida y sólida extensión de su pecho a través de la delgada camisa de lino. Christian inspiró bruscamente, sus ojos oscureciéndose hasta el color de un mar tormentoso. Levantó la mano, su gran mano atrapando suavemente su mandíbula, su pulgar rozando su pómulo con un toque ligero como una pluma que desmentía por completo su tamaño. Cuando la besó, no hubo vacilación, pero tampoco hubo crueldad. Fue una exploración cuidadosa y devastadora. La transacción se disolvió en la oscuridad. Los límites fríos y prácticos que habían trazado alrededor de su matrimonio se fracturaron en el momento en que la piel se encontró con la piel. Christian era exigente, completamente absorbente, pero observaba su rostro constantemente, anclándola a él, asegurándose de que estuviera con él en cada paso del camino. Desmanteló sus defensas, no con fuerza,
sino con un enfoque aterrador y absoluto. Cuando terminó, no se retiró a su propia ala. La atrajo contra su pecho, envolviéndolos a ambos con las pesadas mantas, su barbilla descansando cerca de su sien. El ritmo constante y pesado de su corazón bajo su oído se sentía como el lugar más seguro del mundo. A la mañana siguiente, la dinámica cambió fundamentalmente. No hablaron de la noche anterior, pero el silencio entre ellos ya no era hueco. Estaba cargado. Beatrice se encontró deambulando por el ala este para llevarle té mientras trabajaba. Christian comenzó a buscar activamente su opinión sobre las votaciones parlamentarias, paseando por su sala de estar mientras destrozaba los argumentos de sus oponentes. Descubrió al hombre debajo del libro de contabilidad. Descubrió que Christian odiaba a la alta sociedad porque su padre había sido un hombre cruel y manipulador, que usaba la posición social para destruir a sus rivales. Christian veía la sociedad como una guarida de víboras y había construido una armadura de fría indiferencia para sobrevivir. Eran dos personas que habían sido rotas por las expectativas del mundo y encajaban con la precisión de un rompecabezas perfectamente cortado. Pero un matrimonio construido sobre un perímetro defensivo solo es seguro hasta que se rompe el perímetro. Sucedió 3 meses después de su matrimonio, en el baile de máscaras de verano del duque de Devonshire. Era el único evento que Christian no podía evitar, un asunto extenso y caótico, celebrado en un enorme invernador de cristal. Christian había sido acorralado por un grupo de políticos cerca del salón de fumadores. Beatrice, con una máscara de dominó de encaje negro y un vestido de plata aplastada, había salido a la terraza para escapar del calor opresivo de las orquídeas. Estaba de pie cerca de la balaustrada de piedra, mirando los jardines cuidados, cuando escuchó los pasos pesados e irregulares detrás de ella. «Te ves completamente miserable, Beatrice». No necesitaba darse la vuelta para reconocer el ligero arrastre en la voz, el tono condescendiente que siempre intentaba enmascarar la inseguridad. «Arthur». Beatrice se giró lentamente. Arthur estaba apoyado en la puerta, con un vaso de brandy medio vacío en la mano. Parecía mayor. El encanto juvenil que una vez la había cautivado estaba forzado, estirado sobre una base de resentimiento y demasiado vino barato. «Señor Pendleton», dijo Beatrice, su voz bajando 20 grados, «está usted ebrio. Le sugiero que encuentre a su esposa antes de avergonzarla aún más». Arthur se burló, dando un paso tambaleante hacia la terraza. «Mi esposa se está quejando de sus pies a cualquiera que quiera escuchar. Es una niña, Beatrice. Una niña que piensa que el dinero lo soluciona todo. Entonces no debería tener quejas. Esa fue precisamente la transacción que negoció». Arthur se estremeció, el brandy salpicando en su vaso. Se acercó, sus ojos recorriendo la seda plateada de su vestido, los pesados diamantes en su garganta. «Y mírate a ti, la duquesa de Westfall, la mujer más poderosa de Londres. Te vendiste por un título. Beatrice, te casaste con un monstruo, un hombre que te mira como si fueras un mueble». Beatrice sintió una calma fría y furiosa apoderarse de ella. No retrocedió. Se mantuvo firme, dejando que Arthur acortara la distancia hasta que pudo oler el vino agrio en su aliento. «Es frío», escupió Arthur, bajando la voz, intentando fabricar la intimidad que solían compartir. «Está completamente desprovisto de sentimientos. Veo cómo te dejas sola en una habitación. Te conozco, Beatrice. Necesitas calor. Necesitas amor. Te estás muriendo dentro de esa casa de piedra». Extendió la mano, agarrando su antebrazo. No fue un toque suave, fue un agarre desesperado y posesivo. Beatrice miró su mano en su brazo. Luego levantó la vista hacia su rostro sonrojado y patético. «Quita tu mano, Arthur», dijo suavemente, «antes de que la haga cortar de tu muñeca». Arthur parpadeó, sorprendido por el puro veneno en su tono. «Beatrice, estoy tratando de decirte que cometí un error. El padre de Clara ha bloqueado el capital. No tengo nada. Si pudiéramos, ¿qué?», interrumpió Beatrice, su voz chasqueando como un látigo. «¿Tener una aventura? ¿Crees que arriesgaría un ducado para escabullirme en las sombras con un hombre que ni siquiera pudo romperme el corazón en mi cara? ¿Un hombre que dejó que un periódico me dijera que fui descartada?»
El rostro de Arthur se contorsionó en algo feo. «Me amabas». Siseó, su agarre apretándose dolorosamente en su brazo. «Te lanzaste al primer hombre con un título que se ofreció a pagar tus deudas porque estabas desesperada. Suelta a mi esposa». La voz no vino de la puerta. Vino de las sombras cerca del borde de la terraza. Arthur se congeló. Soltó el brazo de Beatrice, como si la manga de seda se hubiera incendiado de repente. Christian salió a la luz de la luna. No caminó, acechó. Christian se movió con un aterrador silencio depredador, su gran figura bloqueando la luz del invernadero. No miró a Beatrice. Sus ojos gris pizarra estaban fijos por completo en Arthur. Arthur dio un paso tambaleante hacia atrás. El vaso de brandy se le escapó de los dedos y se hizo añicos contra la terraza de piedra. Su excelencia. Yo solo estaba... Si terminas esa frase con una mentira, Pendleton, te arrojaré por esta balaustrada y le diré al magistrado que resbalaste, dijo Christian. Su voz no se alzó. Era un murmullo bajo y letal que prometía violencia absoluta. Arthur estaba temblando físicamente. Los patéticos restos de su bravuconería se desvanecieron ante el verdadero poder sin mitigar. Miró a Beatrice, una súplica silenciosa y desesperada de intervención. Beatrice dio un paso adelante, colocándose en la línea de visión de Christian, no para proteger a Arthur, sino porque reconoció la tensión peligrosa y violenta enrollada en los hombros de su esposo. «No vale la pena el escándalo, Christian», dijo Beatrice en voz baja. Ya se iba. Los ojos de Christian se clavaron en los de ella. La rabia en ellos era impresionante. Era posesiva, cruda y completamente no calculada. Miró las leves marcas rojas que ya se formaban en su antebrazo, donde Arthur la había agarrado. Un músculo saltó en la mandíbula de Christian. «Fuera de mi vista, Pendleton», dijo Christian, sin apartar la vista de Beatrice. «Si te veo a menos de 3 metros de mi esposa de nuevo, te arruinaré. Compraré tus deudas, embargaré tus bienes, y me aseguraré de que pases el resto de tu miserable vida, pudriéndote en una prisión de deudores». «Viti». Arthur no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se dio la vuelta y prácticamente corrió de regreso al invernadero, desapareciendo entre la multitud como una rata asustada. El silencio descendió sobre la terraza, roto solo por las débiles melodías de la orquesta en el interior. Christian se quedó completamente quieto, su pecho subiendo y bajando ligeramente. Acortó la distancia entre ellos, extendiendo la mano para trazar suavemente las marcas rojas en su brazo. Su toque fue tan ligero, tan increíblemente cuidadoso, que hizo que a Beatrice se le cortara la respiración. «Debería haberle roto la mandíbula en el baile de Pembroke», murmuró Christian, su voz espesa con un arrepentimiento oscuro y amargo. «Es un cobarde, Christian. No puede hacerme daño». Beatrice lo miró. La máscara que usaba para la sociedad se había deslizado por completo. El duque frío y calculador se había ido, dejando a un hombre que parecía completamente deshecho. «¿Por qué estás tan enojado?» «Porque tocó lo que es mío», dijo Christian al instante. Beatrice se estremeció ligeramente ante la palabra mío, el recordatorio de la transacción. «Soy tu esposa, sí, y soy capaz de manejar a un borracho. Eso no es lo que quise decir». Christian soltó su mano de su brazo. Dio un paso atrás, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado, arruinando las líneas severas. Miró hacia los oscuros jardines, luchando con algo pesado y afilado en su pecho. «La transacción», comenzó Christian, su voz áspera. «El arreglo lógico, el acuerdo comercial». «Sí», incitó Beatrice, su corazón de repente latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Christian se volvió hacia ella. La luz de la luna capturó los ángulos agudos de su rostro. Fue una mentira. Beatrice lo miró fijamente. La terraza pareció inclinarse sobre su eje. «¿Qué quieres decir con una mentira? Te dije que te elegí porque eras ilógica, porque eras una candidata pragmática para dirigir mi vida». Christian soltó un suspiro áspero y autocrítico. «Mentí, Beatrice. No te elegí en el baile de Pembroke». «No entiendo». 3 meses antes del baile, dijo Christian, su voz bajando en la noche silenciosa. Estaba cabalgando por Hyde Park. Era temprano, apenas amanecía,
Llovía. Vi a una mujer sentada en un banco cerca del Serpentine. Llevaba una pelliza descolorida, completamente empapada. Sostenía una copia arrugada del periódico de la mañana. La vi leerlo. La vi romper el papel en exactamente 4 pedazos, dejarlos caer en un charco y luego levantarse. No lloró, no se derrumbó. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y se alejó con más dignidad que el rey de Inglaterra. A Beatrice se le detuvo la respiración. La mañana en que se anunció el compromiso de Arthur. Le pedí a mi hombre de negocios que averiguara quién eras. Christian continuó, acercándose, su voz bajando a un susurro crudo. Me enteré de las deudas. Me enteré de Pendleton. Durante 3 meses, te observé sobrevivir en una sociedad que esperaba que te quebraras. Te observé negarte a ceder. Tú me observaste. No podía apartar la vista. Confesó Christian, la verdad finalmente abriéndose paso fuera de él. He pasado toda mi vida rodeado de personas que se rinden a la primera señal de presión. Tú estabas hecha de acero cuando vi a Pendleton entrar en ese salón de baile, con su nueva novia, cuando lo vi caminar hacia ti para regodearse. No intervine para descarrilar a Lady Jersey. Intervine porque la idea de que ese cobarde mediocre te causara un segundo más de dolor me hizo querer quemar la habitación hasta los cimientos. Beatrice estaba temblando. El frío e impenetrable duque de Westphal, el hombre que afirmaba no sentir nada, que afirmaba querer solo una gerente para sus fincas. Entonces, ¿por qué propusiste un acuerdo comercial?, preguntó Beatrice, su voz quebrándose. ¿Por qué decirme que eras incapaz de romance? ¿Por qué convertirlo en una transacción? Christian extendió la mano, tomando ambas manos de ella en las suyas. Su agarre era cálido, anclándola a la tierra. Porque si hubiera ido a tu casa y te hubiera dicho que te admiraba, me habrías echado, dijo Christian honestamente. Acababas de ser destruida por un hombre que te prometió amor. No confiabas en el romance, no confiabas en el afecto, pero confiabas en la lógica, confiabas en un libro de contabilidad. Así que, te di un libro de contabilidad. Compré las deudas de tu padre. Aseguré a tu madre. Te di un título para protegerte de los lobos. Lo convertí en una transacción porque era la única moneda que aceptarías de mí. Miró sus manos, su pulgar alisando sus nudillos. Quería darte el mundo, Beatrice, y tuve que fingir que estaba comprando una empleada, solo para que estuvieras en la misma habitación que yo. Beatrice lo miró fijamente. El peso de su confesión se estrelló sobre ella, destrozando los últimos restos de la armadura que había usado desde que Arthur se fue. Christian no la había comprado para gestionar su vida. Había armado su riqueza para construir una fortaleza a su alrededor, sabiendo que ella nunca lo dejaría entrar si admitía que le importaba. No la había tratado con condescendencia ni piedad. Le había entregado una espada. Una sola lágrima, la primera que había derramado en 6 meses, se derramó sobre sus pestañas y recorrió su mejilla. El rostro de Christian se tensó de pánico. Levantó la mano, su pulgar atrapando la lágrima antes de que pudiera caer. No lo hagas. Por favor, Beatrice. Si el arreglo es intolerable ahora que sabes la verdad, me retiraré. Puedes tener la casa, las cuentas, todo. Nunca tienes que volver a verme. Solo no llores por mi culpa. Absoluto y brillante tonto, susurró Beatrice. Soltó sus manos, se acercó y agarró las solapas de su impecable abrigo. Lo atrajo hacia abajo, poniéndose de puntillas, y lo besó. No fue un beso cuidadoso y contractual. Fue desesperado, contundente y ferozmente vivo. Christian se congeló por una fracción de segundo antes de que un bajo gemido se desgarrara de su garganta. Sus brazos la rodearon, aplastándola contra su pecho, levantándola por completo del suelo. Le devolvió el beso con toda la emoción violenta y reprimida que había ocultado detrás de su fría fachada durante meses. Cuando finalmente la bajó, ambos estaban sin aliento. Beatrice apoyó la frente contra su pecho, escuchando el latido frenético y pesado de su corazón. Arthur me prometió amor, y fue una mentira, dijo Beatrice en voz baja contra su abrigo. Tú no me prometiste nada, y me lo diste todo. Los brazos de Christian se apretaron a su alrededor. Hundió el rostro en su cabello,
respirando su aroma. Nunca haré una promesa que no pueda cumplir, Beatriz. Tienes mi nombre, tienes mi vida y tienes mi absoluta devoción. El libro de contabilidad está cerrado. Beatriz inclinó la cabeza hacia atrás, mirando a los ojos del despiadado y aterrador duque de Westphal. No quedaba pizarra fría, solo un ancla, solo un hogar. Entonces, volvamos adentro, Su Excelencia. Beatriz sonrió, sus ojos brillantes, los pesados diamantes capturando la luz de la luna. Creo que tenemos un salón de baile que conquistar. Christian sonrió, una sonrisa real y genuina que transformó sus rasgos duros en algo peligrosamente atractivo. Le ofreció su brazo. Guía el camino, mi duquesa. Muchas gracias por ver el viaje de Beatriz y Christian. Si esta historia de resiliencia, poder y encontrar la verdadera devoción en lugares inesperados te mantuvo enganchado, por favor, pulsa el botón de me gusta y compártela con alguien a quien le encanten los romances históricos, emotivos y realistas. No olvides suscribirte al canal para más dramas originales cada semana. ¿Qué te pareció el brillante plan del duque para conquistarla? Dime qué piensas en los comentarios de abajo. Tu apoyo lo es todo. Nos vemos en el próximo.